Desde muy joven me di cuenta que no era como los demás chicos, que mis sentimientos, gustos y deseos eran de mujer, pero tuve que comportarme como hombre. El haber nacido en una familia heteronormativa, machista, católica, de alguna manera me obligó a vivir en un rol que no era el mío. Mi nombre es Alexandra Herrera. Quiero compartirles algo de mi experiencia de vida. Cuando tenía 4 o 5 años, mi madre se da cuenta de que yo me estoy poniendo la ropa de mis hermanitas y bueno, eso me reprimió, de alguna manera me censuró, ¿no? Ese comportamiento y me lo acentuó con un pellizco torcido en el brazo. En razón de esa represión inicial, pues yo lo único que hice fue refugiarme en mí misma, ¿no? Me sentía como en un cuarto oscuro, donde únicamente podía ver la luz en la intimidad de mi cuarto. Cuando paraba frente al espejo, yo me miraba y me veía como lo que quería ser, ¿no? Una mujer. Y al igual que en mi niñez, pues también viví mi adolescencia de mujer guardada, ocultada. A los 16 años salí por primera vez vestida de mujer. Me puse el jumper de mis hermanas del colegio y bueno, creo que fue una experiencia maravillosa el salir a la calle. Yo a mis 17, 18 años seguía encerrada en este cuarto oscuro, ¿no? Estudié administración de empresas. Yo recuerdo que los fines de semana, los viernes en la tarde, ellos invitaban a tomar cerveza, a jugar billar, ¿cierto? Y había uno que decía, vamos a cazar maricas, ¿no? A mí me impresionaba mucho eso, pero me impresionaba más cuando el lunes siguiente llegaban el grupito que siempre salía a farrear, y llegaban contando de que efectivamente habían cazado maricas, que las habían agarrado a cinturón, que les habían dado pata, que les habían cortado el pelo. Entonces, eso para mí era traumático, me aterrorizaba eso. Cuando tenía 24 años, me invitaron a trabajar en Medellín. Conozco una chica, muy bonita ella. Creo que veía en ella la mujer que yo quería ser. Y pues nada, a corto tiempo, después de una corta amistad, le propuse matrimonio. Esa relación duró 17 años, ¿sí? De las cuales pues se logró conformar una familia con 3 chicos. Como a los 8 o 9 años de casado, busco, no sé, de pronto Alexandra empieza como a revivir, como a salir otra vez de las entrañas, como a brotar nuevamente, ¿no? Y entonces vuelvo como a pensar en por lo menos en aprender o permitirme reconocerme otra vez como mujer. Fue un momento muy difícil. Renuncio a mi familia, renuncio a esa nueva familia y me aparto, ¿no? Definitivamente nuestra sociedad no está preparada para enfrentarnos a este tipo de casos especiales, que es una familia en la cual el papá es
es una mujer transexual. En cuanto a la lucha política, ha sido un proceso muy difícil. La reclamación, especialmente de los derechos de salud, ha sido muy complejo. Las EPS no están dispuestas a atender a las personas transgeneristas en esos requerimientos de salud, ¿no? Me tocó instaurar una acción de tutela que finalmente pues salió el fallo a mi favor y obligó a la EPS a que atendiera mis requerimientos en salud. Hay una permanente negación a ayudarnos a hacer ese tránsito de hombre a mujer. El diagnóstico se llama disforia de género. Pues, la psiquiatría nos reconoce como enfermas mentalmente, ¿no? Porque pues, nuestra mente no coincide con nuestro cuerpo, ¿no? O viceversa, nuestro cuerpo no coincide con lo que pensamos con lo que nos reconocemos frente a la identidad de género. Es lo que ellos llaman disforia de género, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud mental. Alexandra lo primero que hizo como estrategia para salir adelante fue reconocerte, hacer un autorreconocimiento, ¿no? Como mujer transgenerista, como esa mujer masculina de alguna manera, ¿no? En cuanto a sus rasgos físicos. Cuando yo hago ese autorreconocimiento, empiezo a ver las posibilidades de encontrar caminos que me ayudaran en ese tránsito. Las orientaciones sexuales y las identidades de género son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En mi caso, mi orientación sexual es pansexual y mi identidad de género es transexual. Yo creo que si yo volviera a nacer, yo volviera a ser Alexandra, definitivamente. No me arrepiento de ello. Creo que lo que realmente me ha hecho libre y feliz.